Tecnología y su impacto en las políticas públicas y la economía. Nos acompaña el profesor Rafael Páez Narváez. ¿Me escuchan bien? Se debe escuchar bien. Sí, se escucha, Dan. Bien. No sé qué pasó con... Si me guardan un segundito. Sí, señora, se escucha bien. Bárbaro. ¿Qué pasa conmigo? Me voy a silenciar un segundo. Me voy a... Con una trayectoria en el ámbito de la sociología y la investigación social. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de El Salvador, donde también participa en la red Interfacultades para la Investigación Social. Su formación académica incluye una licenciatura en Sociología por la Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua. Posteriormente, obtuvo una maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Estudió el doctorado en Educación en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, habiendo completado la fase de docencia y participando en la fase de investigación. En su labor docente y de investigación, el maestro Páez Narváez ha abordado temas relacionados con la sociología, el análisis integrado cualitativo, cuantitativo, la sociología política y la metodología de investigación. Además, ha participado activamente en movimientos universitarios como el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y ha sido una voz activa en la defensa de la autonomía universitaria y el análisis de la situación política y social de El Salvador. Profesor Narváez, bienvenido. Muchísimas gracias, compañeras. Y bueno, vamos a abordar un tema que es de mucha actualidad y vamos a compartir pantalla porque tenemos una presentación que hemos realizado para esta ocasión. Habría que decir que abordaremos la inteligencia artificial y sobre todo la forma en que esta nueva tecnología ha tenido un impacto transformador, una redefinición de la economía política y la gobernanza, especialmente en los últimos 25 años, ¿no? En el siglo XXI. Vamos a analizar tres aspectos acá, ¿verdad? Primero, la inteligencia artificial como fuerza productiva que está reorganizando la valorización económica. Segundo, como una relación de poder que está efectivamente reforzando las jerarquías sociales, las élites fundamentalmente, tanto las élites globales como las élites de los diferentes estados nacionales o las diferentes naciones, economías nacionales, si se puede todavía circunscribir esa realidad, también las élites locales, y como un vector geopolítico en un contexto de crisis múltiple. Entonces, en pocas palabras, la inteligencia artificial desde cierta perspectiva técnica, podríamos decir, en sí misma no es ni necesariamente beneficiosa para la humanidad y para la biosfera de nuestro planeta, ni necesariamente perjudicial. Sin embargo, el contexto en el cual ha surgido y las personas que hoy por hoy tienen el control mayoritario, predominantemente tienen el control de esta tecnología, hacen que esta tecnología fundamentalmente esté ocupándose y desplegándose para favorecer la acumulación de capital, que ya tenemos muchos autores que han revelado que existe una enorme concentración creciente de capital en un pequeño porcentaje de la población humana, dejando a la gran mayoría de la población humana en una situación de inequidad y una situación cada vez más precaria.
Y además, la inteligencia artificial, tal como en la actualidad se está desplegando, se está fortaleciendo, apoya también lo que nosotros llamamos una captura del Estado por parte de estas élites o jerarquías sociales. Aunque hay propuestas orientadas a un control social democrático de esta tecnología y a la defensa de bienes comunes, especialmente la defensa de la biosfera, ¿no? Esta es algo que se mira obstaculizado. Aquí la imagen alegórica es un poco gótica, ¿no? Y refleja un poco lo que en la actualidad, de cierta manera, estamos viviendo. Como inteligencia artificial hay que entender que es un conjunto de dispositivos cibernéticos e informáticos. Es decir, dispositivos que imitan el aprendizaje humano, las habilidades humanas, el desempeño humano, y que a la vez hacen una gestión de información para el caso de enormes cantidades de información. Por eso se llama datos masivos, o en inglés lo que se usa es Big Data. Son capaces de aprender, predecir y actuar sobre grandes volúmenes de datos y se han convertido en una tecnología fundamental en la gestión económica y política. Entonces, no hacen exactamente lo mismo que hacen los humanos, pero lo imitan de una manera bastante eficaz para esta gestión económica y política. Esta expansión de la inteligencia artificial está redefiniendo la producción, la circulación de bienes, la gestión de políticas públicas, llevando a una síntesis entre infraestructura económica y aparato de gobernanza. O sea, hay un momento en el cual algunas plataformas digitales tienen tanto, digamos, una dimensión en el aparato de gobernanza como una dimensión en la gestión económica. Me refiero, por ejemplo, a aparatos como Google, plataformas como Google, que son plataformas que por una parte tienen la capacidad de reunir los datos masivos de la población, o sea, la huella digital que deja la población en Internet, estamos hablando prácticamente de la población a nivel de alcance global, y que se puede segmentar por países, por idiomas, etcétera. Se puede segmentar de múltiples maneras. Y toda esa información, todos esos datos masivos sirven tanto para la gestión económica como para la gestión política. Y algo similar habría que decir de Amazon, que dicho sea de paso, en la economía posterior a la pandemia global, Amazon ha sido una de las empresas que tiene que ver con el mercadeo digital, pero que también tiene una enorme capacidad logística. Es de las empresas que ha acumulado más capital y que tiene mayor despliegue a nivel mundial. Entonces, hay un aparato de gobernanza que está transformando el poder del Estado como una práctica de vigilancia, una segmentación y modelado conductual que impacta directamente en la historia de personas y organizaciones. En este sentido, vivimos una revolución, y algunas personas llaman a esto revolución algorítmica, que coincide con una crisis múltiple del capitalismo. Y con el capitalismo del planeta Tierra, una crisis climática, económica, bélica, y está acompañada de una reconfiguración geopolítica de la hegemonía mundial. Los datos masivos de la población en el ciberespacio y los modelos de algoritmos han convertido en un nuevo factor de producción y en un instrumento de gubernamentalidad. Hay una diferencia entre gubernamentalidad y gobernanza. La gubernamentalidad es cómo se hace posible
el modelar la conducta de las personas. Y la gobernanza, pues son los acuerdos a los cuales se llegan o los no acuerdos a los cuales se llegan para definir las políticas públicas. Es posible hacer una gubernamentalidad a partir de que una gran cantidad de la población humana actualmente tiene mediadas sus actividades cotidianas, escolares, de comunicación familiar, de comunicación laboral, de desempeño laboral, inclusive están mediadas por aparatos cibernéticos, están mediados por el ciberespacio y todo ello hace que dejen una huella digital. Entonces, la inteligencia artificial como fuerza productiva reorganiza el circuito de valorización económica y transforma los procesos productivos. Externaliza los costos y refuerza jerarquías de clase, género, raza y región. Y modula percepciones y prácticas sociales, incluyendo la conducta colectiva. ¿Cómo se articula la inteligencia artificial con la gobernanza en la vida cotidiana? Y aquí podríamos tomar especialmente el ejemplo de El Salvador. Habría que ver un poco la historia antes de responder esa pregunta. La historia de la IA. La IA va apareciendo como una capacidad de hacer la gestión de datos en primera instancia ligada a la problemática militar, ligada a las operaciones militares, al descifrado, a la logística bélica, al uso más eficaz de radares. Y en ese sentido, desde muy temprano, va a ser uno de los rubros de desarrollo del complejo militar industrial. Sin embargo, en la época de 1960-90, el famoso y reconocido Silicon Valley también forma parte de contratos de defensa y capital de riesgo y se van estableciendo las bases tecnológicas de una industria que es en parte civil en este complejo científico industrial de Silicon Valley y en parte militar. O sea, hay aquí una confluencia entre el complejo militar industrial y el complejo científico industrial de Silicon Valley. Esto nos lleva en la actualidad, del 95 al 2015, a una convergencia de Internet, datos masivos o Big Data, que esto es uno de los mayores factores de acumulación de capital. Quienes logran, de una parte, tener la infraestructura que produce la Big Data, los datos masivos de la población, de la vida, de cómo vive la población, porque finalmente mucho de lo que hacemos nosotros ya está mediado por el ciberespacio. Entonces, nuestra huella digital tiene una estructura y el análisis de esa estructura es lo que se conoce como minería de datos, es el análisis del Big Data y eso es factible porque son millones de datos, es factible especialmente a través de herramientas de inteligencia artificial. Este capitalismo de plataforma, el de, en primer lugar, Google, en segundo lugar también, por supuesto, Microsoft, que inclusive ha invertido en OpenAI, por ejemplo, una de las que pone de acceso público algunos aspectos de esta inteligencia artificial. Pero este capitalismo de plataforma también tiene en ese sentido una dimensión política y va evolucionando hacia un capitalismo de vigilancia y hacia lo que nosotros vemos en la actualidad como un colonialismo de datos. O sea, nuestros datos, que somos países de naciones legalmente soberanas, legalmente independientes, están fundamentalmente gestionados por plataformas que son al final transnacionales y que están vinculados más con algunos estados de unas grandes potencias. De tal manera que no tenemos prácticamente ningún tipo de control sobre los datos de nuestra vida cotidiana masivos que generamos y estos datos, pues prácticamente el hecho de que estas grandes empresas que están fundamentalmente radicadas en estas grandes potencias
sean las que producen el dato, extraen este dato de la gran cantidad de población mundial, lo lleva a que prácticamente nos tengan colonizados a partir de los datos. Y esto le facilita lo que se llama un capitalismo de vigilancia, en el sentido que, pues, vender esos datos es una de las mayores fuentes de acumulación en la actualidad. O sea, el vender los datos o el tener la capacidad de dar acceso a redes de distribución de información o, para el caso de desinformación, en las redes del ciberespacio, que es otro factor de enorme capitalización de estas empresas. O sea, estas empresas logran enormes niveles de capacitación, permitiendo que los diseños de información o desinformación de estas grandes empresas accedan a las redes, de vida cotidiana de la población. Entonces, la inteligencia artificial, tal como en la actualidad se está configurando en la práctica real, no es neutral. Sus ciclos de innovación siguen la lógica de la acumulación y la competencia geopolítica. No quiere decir que esto necesariamente tenga que ser así. O sea, es la forma en que está ocurriendo, pero no necesariamente tendría que ocurrir así. Y de hecho hay presiones para que matizar o contener este tipo de prácticas. En economía política se ha desplazado la fuente de plusvalía. Hay personas, hay investigadoras como Zuboff, que nos habla de un excedente conductual, o sea que prácticamente estamos sometidos a un análisis de todo nuestro desempeño vital a partir de la manera en que nosotros interactuamos en el ciberespacio, incluyendo cámaras de vigilancia en la calle. O sea, en muchas ocasiones ya hay medidas antropométricas que le dan seguimiento a cantidad de personas masivamente de forma personalizada, ¿no? Hay segmentos de población que son seguidos, y esto genera un excedente conductual en el sentido que hay información masiva sobre cómo se comporta la población, y esto es algo que utilizan grandes potencias, estados de carácter de alcance intermedio, inclusive estados subordinados, pero por supuesto atados a las grandes líneas políticas de las grandes potencias. Y también, por supuesto, esta información es muy útil para incrementar los flujos de capital o inclusive las mismas tendencias de acumulación de capital de empresas que muchas veces no necesariamente producen productos digitales, sino productos así como muy materiales, ¿no? Pero que se sabe a dónde van a distribuirlos, dónde se puede colocar a mejor precio, etcétera. En ese sentido hay una colonialidad de los datos. Hay un extractivismo informacional que reproduce la lógica centro-periferia. Nosotros, los países del sur, aportamos insumos y no nos vemos beneficiados particularmente en esta producción de datos. Hay una gobernanza algorítmica. O sea, hoy por hoy nosotros no definimos las normas ni las infraestructuras que permiten hacer esta gestión de datos o sea, nosotros no podemos decidir cómo nuestros datos aportan a una acumulación económica, ni cómo nuestros datos apuntan o aportan a una gestión de la gobernanza. Entonces, eso es lo que algunos autores llaman soberanía de plataforma. Es decir, que quienes pueden definir la economía y la política son empresas como Google o otras empresas que compran a Google esta Big Data, estos datos masivos, y definen qué hacer económicamente y políticamente con estos datos. La IA, a pesar de que mucha gente diría que no va a tener sesgos, está comprobado por distintas investigaciones de autoras como Noble, por ejemplo, que hacer un entrenamiento, ser entrenada por personas humanas, no ha evadido sesgos de género,
discrimina, por ejemplo, a sectores de mujeres, discrimina a sectores de determinadas nacionalidades, discrimina a estratos socioeconómicos, o sea, en otras palabras, en sí misma, en la misma manera en que la inteligencia artificial propone soluciones, son soluciones que están sesgadas, benefician especialmente a algunas naciones, algunos sectores dentro de estas naciones, y está comprobado, ¿verdad?, que en muchos casos perjudican a pequeñas empresas, perjudican a algunas mujeres, perjudican a algunas nacionalidades. Hay una huella ecológica material. Los centros de datos hoy por hoy consumen muchos recursos energéticos y la tecnología del hardware que se requiere para toda esta operación en el ciberespacio implica una minería que traslada los costos ambientales especialmente al sur global. Y esto significa que necesitamos urgentemente un impacto ético y una normatividad. Pero vamos a continuar. En el caso, por ejemplo, de grandes empresas transnacionales, empresas como JP Morgan, reportan enormes ahorros anuales gracias a Me pasó la otra vez, pero no me acuerdo qué fue lo que yo hice. predicciones que se hacen con inteligencia Perdón, artificial. profesor. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Les pido por favor cerrar los micrófonos. Me parece Jesús. No sé cómo hacer esa mierda, no me acuerdo. Ahí está. Muy bien. Podemos continuar, profesor. Continuamos, ¿verdad? Entonces, grandes empresas utilizan la inteligencia artificial para hacer predicciones de precios, detecciones de fraude, por ejemplo, para analizar las tendencias en la bolsa y hacer inclusive microinversiones que les van a permitir al final del día microinversiones de determinadas cantidades en determinados rubros, y al final del día, y todo ello programado con inteligencia artificial, al final del día van a tener una ganancia, un porcentaje de ganancia. Para mencionar solamente algunos casos, además de todo el análisis que pueden hacer de la concesión de créditos o las compañías de seguro, los análisis que hacen para poner determinadas primas de seguros a determinadas empresas o personas, o cuando se trata de devolver, digamos, un seguro, de pagar un seguro porque ha ocurrido un evento que amerita que el seguro se pague. También la inteligencia artificial muchas veces es utilizada para incrementar los beneficios de capital. En ese sentido, el factor humano estaba comprobado que por A o por B, en un momento determinado, hacía una empatía con las personas que venían a reclamar un pago de seguro, y la inteligencia artificial no tiene ese, entre comillas, problema, ¿verdad? Si hay alguna cláusula que no es cumplida, simplemente se puede denegar o se puede disminuir los montos. Y eso está demostrado que incrementa notablemente las ganancias de estas compañías. No es casualidad lo que ocurrió en Nueva York, que una persona expresara su malestar, inclusive de una manera homicida, ¿no? Las grandes empresas también tienen modelos, esto que llaman gemelos digitales, modelos de operación digital que anticipan una operación con una gran cantidad de variables que les dan un grado de eficacia muy grande, por ejemplo, para repartir algo, Amazon, por ejemplo, Walmart, reducen tiempos de entrega de emisiones acudiendo a la inteligencia artificial para organizar las redes logísticas, lo cual lleva a un desplazamiento laboral y a una dependencia de cadenas opacas, ¿no? Hay un marketing psicosocial, ¿verdad? Mediante la
microsegmentación de intereses de las personas. Y bueno, esto también, el marketing psicosocial también se utiliza en política, ¿no? Cambridge Analytica, está este famoso video de la BBC, en el cual se mira cómo a través de cómo nosotros interactuamos en las redes sociales, nos perfilan la personalidad y aprovechan para que los mensajes políticos informativos o desinformativos tengan más impacto mediante una manipulación cognitiva y emotiva. Y eso lleva, por supuesto, a una erosión democrática. En el sentido, por ejemplo, que acá en El Salvador se utilizó la pandemia para instalar un miedo masivamente. Y ese miedo se ha procurado mantenerlo hasta hoy en día. El régimen de excepción obedece a mantener a la población en miedo. Hay análisis de neurociencia que te dicen que de tener a una cierta persona o una cantidad de personas en una condición determinada durante 23 días te instala inclusive químicamente algunas reacciones neurológicas, como el miedo, por ejemplo. Hay mayor propensión al miedo. Eso afecta a algunas segmentos de población, otros por sus actitudes y por otras razones no son vulnerables a esas prácticas. Hay porcentajes de población que no son vulnerables a esas prácticas, pero cada vez están perfeccionando más este marketing psicosocial y esta manipulación cognitiva. Además, empresas como Reputación Digital y otra cantidad de empresas hacen un seguimiento 24/7 al análisis de sentimientos en redes, vigilan permanentemente las conversaciones en toda la incursión de las personas en el ciberespacio, no solamente en una u otra red social, sino que básicamente hacen un seguimiento 24/7, hay una vigilancia permanente y hay, por supuesto, un intento de incidir en la opinión, y no solamente en la opinión, sino en la misma emotividad y cognitividad de la población. Entonces, en la gestión económica del Estado, por ejemplo, hay ya modelos y normas proteccionistas, ¿verdad? Por ejemplo, hacen modelos de si una política del Estado implica dejar una tasa de préstamos o cualquier política pública, se hacen modelos para analizar cuáles son los posibles resultados. Por eso se acusaba a Trump de que haber anunciado de esa forma tan tremendista que se iban a poner una enorme cantidad de aranceles a una cantidad de países. Ya estaba previsto que iba a tener un impacto en la bolsa y había personas que conocían que iban a hacerse, personas que conocían deliberadamente, ¿no? Que iban a ocurrir esos anuncios, invirtieron en la bolsa de tal manera que ganaban, porque tenía modelos predictivos. China también utiliza inteligencia artificial, ¿verdad? Para fortalecer, por ejemplo, el yuan digital. Las potencias de alcance intermedio como Brasil o como India también están utilizando ya la inteligencia artificial, por ejemplo, para evitar la evasión fiscal. Hay sesgo en esto, ¿verdad? Hay algunas personas que reciben más auditorías que otras. Hay, obviamente, las personas más adineradas tienen mejores mecanismos para evadir inclusive este tipo de auditoría fiscal. En la India, por ejemplo, hay plataformas para otorgar crédito o hay un seguimiento personalizado de cada persona en algunos estados de la India, lo cual genera una cantidad de desventajas para algunos grupos poblacionales. En países como El Salvador, la Se le silenció el micrófono, maestro. bien, ya, ¿verdad? Ya está. Sí, ya se le escucha.
Muy bien. Entonces, mencionábamos que permítame. Bueno, en países como El Salvador también se está utilizando la inteligencia artificial, pero hay que declararlo que estados subordinados como El Salvador no lo hacen bajo una soberanía del Estado, sino que tienen asistentes tanto de estas grandes compañías que son las que tienen acceso a la Big Data, como también de gobiernos que son los que conforman los equipos que asesoran al actual gobierno. O sea, nosotros tenemos aquí toda una serie de asesores, especialmente venezolanos, pero que están conectados con las líneas geopolíticas. Aquí viene Lester Toledo, tenemos videos de Lester Toledo interviniendo directamente en El Salvador con compañías que finalmente, estas compañías de gestión de datos que finalmente están radicadas en Estados Unidos. Entonces, no es que el Estado salvadoreño esté haciendo este seguimiento a las personas ciudadanas acá en El Salvador a partir de sus propios recursos, sino lo está haciendo de una manera subordinada. Esta dependencia de lo que se llama suite corporativas eleva la deuda tecnológica, reproduce externalidades ambientales y consolida la captura estatal por intereses privados transnacionales. Aquí, por ejemplo, el querer utilizar la electricidad para producir bitcoins y todo este asunto genera un impacto negativo inclusive en nuestra porción de biodiversidad y de bioespacio, de biosfera. Es lo que llaman gobernanza algorítmica y guerra cognitiva, ¿verdad? Bueno, la vigilancia social acá en Salvador se está implementando. Hay reconocimiento facial, hay otorgamiento a determinadas personas que están en determinadas actividades de puntajes de riesgo y monitoreo permanente de la población, inclusive, por ejemplo, a vendedores del centro de San Salvador. Hay personas que llegan y que ya, si esta persona hicieron una ruta que está prohibida, eso queda registrado y independientemente que no lo tomen en esa ruta, puede ser reprimida, y de hecho son reprimidos, ¿no? Hay un modelo cognitivo a través de trollers, bots, desinformación. Hay un artículo muy bueno de Sara Kinosian acá que hace un análisis de cómo en cada ministerio hay una enorme inversión, tanto en personal como en distribución de desinformación para mantener a la población en un estado de ánimo determinado y mantenerla desinformada, ¿no? En El Salvador estas prácticas confluyen con un régimen de excepción ya muy prolongado. Hay un cierre de espacios cívicos. La batalla política se ha trasladado al terreno psicoemocional, como muy documenta Reuters sobre la maquinaria mediática Bukele. Ese artículo que mencionó Sara Kinosian, ¿no? Esto que llamamos gobernanza algorítmica transforma fundamentalmente la relación entre Estado y ciudadanía, creando nuevas formas de control social basadas en la modulación de percepciones y comportamientos. O sea, esto es algo que está ocurriendo y El Salvador es un laboratorio, ¿no? Esto nos lleva a desafíos éticos, normativos e implicaciones para la gobernanza. Regular la extracción de datos como forma de explotación es necesario. O sea, mucho del valor de conocer las conductas de 6 millones de pobladores, 6 millones y medio de personas pobladoras de El Salvador, te da ciertas ventajas en la organización de negocios, ciertas ventajas en la organización de producción, de distribución, pero esas ventajas no están disponibles para todo el mundo. Aquí, por ejemplo, el gobierno trabaja con una empresa que se llama Búho, tiene el sistema Búho de gestión de los datos masivos del gobierno, la matrícula escolar, la gente que llega a la clínica y otras gestiones, la gestión de empleos.
Eso en Argentina, en la provincia de Mendoza, si no me acuerdo, trabajaba el sistema BU, trabajaba esta empresa, pero eran datos de libre acceso a funcionarios públicos, no de la élite, ¿verdad? Sino funcionarios públicos de la base del territorio. Y entendía yo que también tenía acceso a ciudadanos y también empresarios para conocer oportunidades de empleo y oportunidades de créditos. Entonces, hay una gestión de los datos que puede ser de carácter democrático, pero hemos tenido un retroceso. Por ejemplo, en Argentina, esa página fue cerrada. Inmediatamente que llegó el actual presidente, la página fue cerrada. Es necesario garantizar la participación ciudadana en las decisiones algorítmicas. Hay que imponer una evaluación ambiental ex ante, o sea, antes de cualquier proyecto digital es necesario hacer una evaluación de impactos ambientales. Hay que considerar que la Big Data, los datos masivos de la población, es un bien común. No es que una compañía como Google los produce, los concentra y ella es la propietaria de esos datos y va a vendérselos a quien quiera y como quiera. Son datos nuestros, son nuestros datos, ¿no? Y hay que desarrollar una capacidad estatal en auditoría técnica. Algunos países de Sudamérica como Uruguay están avanzando en estos rubros, ¿no? En estas vertientes. ¿Qué vemos en la actualidad con esta tendencia de inteligencia artificial reorganizando la economía y la política? ¿Va? Gobiernos que externalizan funciones a IAs corporativas diluyendo la rendición de cuentas. O sea, los gobiernos no rinden cuenta. Y, por ejemplo, lo recaudado en impuestos, toda la recaudación de impuestos no la maneja necesariamente el gobierno, sino que se lo dan a una empresa vinculada a Google, por ejemplo, para ver cómo se está, las personas que están comprando y en cada compra pagan un IVA y cuánto está pagando cada persona de IVA. Este tipo de datos, o cuando la persona recibe un contrato formal, estos datos, los gobiernos como los gobiernos de El Salvador y otros gobiernos inclusive no tienen la capacidad de gestión de datos y hacen un contrato corporativo, ¿no? Con lo cual se pierde soberanía y aunque es una labor pública, está bajo control de empresas privadas. Hay una automatización desigual. Los sectores de alta tecnología capturan mayores ganancias, ¿verdad? Y las regiones periféricas que proveen el trabajo de baja calidad, ¿no? Hay un giro cognitivo en la política, o sea, nos perfilan psicosocialmente, hacen operaciones de guerra psicológica u otras operaciones psicológicas para forzar que tengamos algún tipo de emotividad, tengamos miedo. Por ejemplo, ahora se ha capturado aquí en El Salvador a empresarios del servicio público para aterrorizar a la población y para generar un ambiente en el cual la presidencia puede, sin mayor base legal, decidir, bueno, vamos a apresar a este ciudadano. Y como hay un régimen de excepción, no hay derecho a habeas corpus, no hay derecho a visita familiar, no hay casi ni derecho a que te vea un abogado, ¿no? En algunas ocasiones se logra, pero hay que luchar por eso. Entonces hay un giro cognitivo de la política y sin embargo, desde las redes académicas, comunitarias, de trabajadores, hay contramovimientos sociales que demandan soberanía de datos, justicia algorítmica y transición verde digital. Estas son tendencias. Es decir, hay tres tendencias que son tendencias complicadas que no están a favor de la población, pero también la población está resistiendo, ¿no? Hemos mencionado, ¿verdad?, que la gestión de la inteligencia artificial, la manera en que se diseñan los algoritmos, tienen sesgos de clase, sesgos de género y alguna persona va a decir raza, porque son racistas, no porque
consideremos nosotros que el concepto de raza es correcto, pero hay una famosa, o digamos que es un concepto éticamente que sea bueno difundirlo, pero recordemos que hay racistas en Estados Unidos, que hay una proclamada decisión de expulsar del país a alrededor de 12 a 15 millones de inmigrantes latinos, y te lo dicen supremacistas blancos que se autorreconocen como tales, y las inteligencias artificiales tienen estos sesgos. Hasta el momento algunos investigadores dicen que estos sesgos son sesgos porque las mismas personas que lo entrenan inadvertidamente transfieren estos sesgos, pero también ya hay investigadores que están tomando en consideración que estos sesgos también pueden ser intencionados. Obviamente, todo el funcionamiento de la inteligencia artificial, tanto por los software que necesita, por la energía que consume, tiene un impacto político que no ha sido suficientemente analizado y que es necesario considerar mejor. Hay una resistencia. De momento, los niveles de adopción de las prácticas políticas y económicas, y que toda esta redefinición de la economía y la política que la inteligencia artificial supone como múltiples tecnologías, está teniendo un mayor nivel de adopción que de resistencia. Estos son estimados muy generales, ¿no? Pero prácticamente en todos los países existe mayor adopción que resistencia. No obstante, hay un porcentaje que en un momento determinado puede ser creciente de resistencia a estas prácticas. Entonces, esto nos lleva a propuestas de política y praxis emancipadora. Por ejemplo, definir los datos masivos como bien común. De la misma manera que el agua es un bien común, que el aire que respiramos en el planeta, que forma parte de la biosfera, es un bien común, de manera que la biodiversidad es un bien común, bien no solo para nuestra especie, bien para una pluralidad de especies. Esos datos hay que tener una política de gestión que los preserve. Luego, hay que definitivamente proponer una auditoría pública de los usos de la inteligencia artificial. Hay que procurar una soberanía tecnológica regional, no depender de estas plataformas comerciales que, como digo, intrínsecamente están haciendo una fusión entre economía y política, entre acumulación de capital y gobernanza, finalmente una gobernanza opresiva y autoritaria. Son aspectos que hay que trabajar. Hay que romper dependencias, hay que fortalecer organización, hay que expandir esta noción de bien común y de descolonización tecnológica. El saber, por ejemplo, que el usar Facebook, el usar X, el usar WhatsApp, el usar todos estos factores producen los datos sobre nosotros, que finalmente es lo que permite capitalizar, generar ganancias y también permite diseñar políticas que modulan nuestras conductas. Entonces, en ese sentido somos objeto de colonización. Hay que, en ese sentido, entrar en este tipo de propuestas, una transformación de la gobernanza en favor de las mayorías y de la biosfera, desde la perspectiva sociológica, articular la disputa por los datos, por el conocimiento de datos, porque los datos que se produzcan no sean concentrados y objeto de compra y venta, digamos, tienen que ser datos de libre acceso, especialmente los datos que por ejemplo, forma el Estado. Aquí los datos son hay mucha restricción de datos, ¿no?
Y en ese sentido, la inteligencia artificial como una herramienta que reordena la economía y que reordena la práctica del Estado es algo que es necesario considerar desde la ciudadanía. Bueno, acá tenemos algunas referencias y básicamente daremos el espacio, por supuesto, para los comentarios que puedan tener y para los comentarios. Abrimos entonces el espacio para que la gente pueda hacer preguntas. ¿Alguna pregunta para el profesor? No sé si llena las expectativas que tenía, porque yo sí creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta. En el trabajo académico no hay duda que es una gran herramienta. Apoya muchísimo por ejemplo, el procesamiento de datos, pero es una herramienta de la cual debemos apropiar. O sea, no podemos ver de una forma como que no está pasando nada. No, se está utilizando la inteligencia artificial y no se está utilizando de una manera que beneficia por igual a toda la población humana. Eso, perdón, profesor, de paso quiero comentarle algo. Me llama a mí mucho la atención, eh, acá en mi provincia, en mi país, en Salta, Argentina, hay eh, hay mucho uso de la inteligencia artificial por parte de niños y adolescentes, eh, en el ámbito escolar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de reelaboración de materiales y se los aceptan. Y siempre estoy tratando de hablar con mi hija sobre eso, si bien es una buena herramienta para buscar información, también yo pienso que en cierta forma los limita en su saber, en su capacidad de estudio, si no se los controla debidamente, ¿no? Efectivamente, bueno, hay un comentario, pregunta qué países, por ejemplo, tienen ciertas buenas prácticas. Uruguay es un país que tiene buenas prácticas, al menos, por ejemplo, una propuesta de gestión de los datos masivos. Tiene una buena legislación. Uno de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, acá en El Salvador, es que aunque exista una buena legislación, la forma en que se está prácticamente anulando el Estado de Derecho hace que la legislación sea letra muerta, y lo cual lleva a la necesidad de una movilización social. O sea, frente a leyes que no se cumplen, el recurso humano casi inevitable es la movilización social. Entonces, no basta tener una buena ley. Nosotros podríamos estudiar algunas leyes en el estado indio de Kerala, que se ha sugerido que ahí hay buenas prácticas, o en el caso de Uruguay, que hay buenas prácticas en otros países, pero no basta asumir esa legislación de manera formal. Es necesario que exista una ciudadanía activa, organizaciones de ciudadanía activa y movilización ciudadana activa para contrarrestar estas tendencias. Luego, pues con el uso no tan conveniente para el aprendizaje de herramientas de inteligencia artificial como los chatbots y otras herramientas que están accesibles ya inclusive a niños, ¿no? Pues bueno, acá nosotros ya tenemos que, con los simples buscadores y entrando en sitios como monografía.com, Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, las personas solamente cortaban, pegaban, no citaban ni reelaboraban. O sea, lo que se ha hecho es trasladar el vicio.
trasladar el vicio, pedirle a una inteligencia artificial generativa, un chatbot, ¿verdad? Sea Perplexity, DeepSeek, ¿verdad? O ChatGPT, ¿verdad? Se le pide, y el autor es ChatGPT, si se le pide que haga un ensayo, no soy yo. Entonces yo lo que hago es que al final le robo el crédito a ChatGPT, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a ChatGPT, que uno le dice que investiga algo y él produce un informe, uno le dice, ¿cómo debo citar esto? ¿No? Y él pues da la cita que lo ha producido esta inteligencia artificial. Entonces eso es algo que debemos, ¿cómo se llama? Enseñar. Debemos aprender y enseñar junto con nuestros compañeros y compañeras, niños, niñas, niños, estudiantes en nuestro caso, porque bueno, son ya personas mayores de edad, que sí hay una enorme ventaja en utilizar la inteligencia artificial. De hecho, UNESCO sacó una propuesta de cómo utilizar adecuadamente la inteligencia artificial, porque hay, digamos, problemáticas legales y problemáticas éticas de no usar adecuadamente la inteligencia artificial, y la UNESCO ya ha orientado sobre eso. Iván Martínez Chame dice que el tema es el sesgo con que se la entrena, que era lo que estábamos hablando. Si no tenemos profesionales que enseñen cómo usar, menos vamos a tener receptores que la puedan usar de manera correcta. Guido Carabajal dice, buenas tardes, profesor. ¿Existen países actualmente que tengan leyes que regulen plataformas de IA? Habíamos hablado recién de Uruguay. Sí, Uruguay y también en Unión Europea se han intentado leyes que regulan el uso de la IA. Hay que mencionar que a pesar de las leyes, es lo que llaman la soberanía de plataforma, ¿no? Independientemente de las leyes, plataformas como Google o plataformas como Meta no se sienten obligadas a seguir esas leyes, o las cumplen de manera muy indirecta, como por ejemplo en el caso de Cambridge Analytica, que ellos tenían, supuestamente cumplieron la ley de no perfilar psicológicamente de forma directa a los usuarios, pero encontraron una manera para al final siempre perfilarlo y distribuir información sobre la base de perfiles psicométricos. Entonces, hoy por hoy, independientemente que existan leyes, las grandes empresas de gestión de datos, de producción de datos, de acumulación de estos datos, no están siguiendo las leyes, sino que la ley que ellos siguen es qué es lo que me produce ganancia y qué es lo que me empodera. Inclusive en alianza con estados, alianza con grupos de inversores. Entonces, es la regla que sigue. Bien. Leandro Espinal dice, una pregunta, profesor, ¿la inteligencia artificial es o será una revolución tecnológica? No, ya está aquí, ya llegó, ya es. Ya ¿Verdad? es. Está, por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas significa que nosotros tenemos cadenas productivas, digamos, de vehículos o de algunas tecnologías, podría ser smartphones, celulares, que están produciendo algunos componentes en un país y otros componentes en otro país, y que hay determinadas peticiones de modelos. Entonces se programa de tal manera que las máquinas que están produciendo eso se comuniquen entre sí para que produzcan una cierta cantidad, después cambien y empiecen a producir otros componentes u otros modelos, que luego los manden a una cadena logística para que sean empacados o ensamblados. Y en ese sentido hay un desplazamiento masivo de trabajo humano. El Internet de las cosas significa
desplazar a una gran cantidad de personas que antes estaban pendientes de la organización logística, ¿no? No quiere decir que no haya fallas. Siempre necesitan humanos que supervisen en algún momento determinado los procesos, pero ya una persona humana que supervise está sustituyendo a una gran cantidad de personas que antes participaban en la organización logística. Entonces ya está aquí, ya está con nosotros. Por eso en muchos países, perdón, ¿verdad? En muchos países el desempleo va en ascenso. En muchos países no hay ninguna preocupación por los estándares de educación. Nosotros en nuestro país, de manera muy penosa, ¿verdad? El estándar de educación aquí era 7º grado, 7 años de educación primaria. Así como está la gestión de la educación pública en nuestro país, pareciera ser que es un tope al que vamos a llegar de manera real. Porque yo he entrevistado a profesoras de secundaria y primaria de 9º grado que dicen, a mí me llegan estudiantes, hombres y mujeres, chicos y chicas, que literalmente son analfabetos. Que el gobierno ha dado la pauta de que si llegan y terminan el año, terminan, pero realmente hablando no saben leer y escribir. Son analfabetos directos, reales, y aparte que mucho analfabetismo funcional. Entonces, nosotros tenemos una generación de personas en la inversión pública de educación que no está siendo priorizada. Aquí se están cerrando escuelas, se están despidiendo maestros. Y no creo que no sepan la consecuencia que está ocurriendo de una población que vamos en retroceso. Ese 7º grado, primero en este momento ya no es real, porque hay muchas personas que llegan al 7º grado y ni saben leer y escribir, y un porcentaje de personas, no lo hemos logrado estimar con precisión, pero anda entre el 5 y el 7%. Y no digamos el analfabetismo funcional. Entonces, estamos en un retroceso que me parece a mí que no es casual, que es parte del mundo al cual algunas personas saben que van hacia allí, saben que vamos a tener una población humana que no va a estar preparada suficientemente para asumir algunos desempeños laborales. Entonces, por eso es urgente pedir una democratización del acceso a los datos masivos. Finalmente son nuestros datos, ¿no? Bien, creo que eso responde parte de la última pregunta y ya con esto podemos ir cerrando, que la ha seguido Carabajal, que dice cuáles serían las recomendaciones para el buen uso de la inteligencia artificial y las plataformas de redes sociales. Perdón. Bien, allí hay personas que están intentando cosas como lo que se llama el Fediverso. O sea, un universo en Internet, en el ciberespacio federativo. Hay esfuerzos de redes sociales como Mastodon, por ejemplo, que está proponiendo, está buscando a partir de redes colaborativas que hagan una gestión de datos que no esté bajo potestad de estas grandes potencias, pero las personas emocionalmente, cognitivamente siguen atadas a Microsoft, siguen atadas a Meta, y porque emocionalmente, inclusive, por ejemplo, hay una cierta empatía, asociación o dependencia de tipos de comunicación como WhatsApp, que permite ver que una persona se conectó, no se conectó, si leyó el mensaje o no leyó el mensaje, que son al final mecanismos de control mutuo, que de cierta manera hasta son un poco viciosos, ¿no? Pero las personas prefieren eso a perder el control. Entonces, hay aquí un juego un poco difícil, ¿no? De personas que quieren entrar, mantenerse en redes sociales, que puede que lleguen a saber que producen datos de ellas, pero no quieren salir de ahí. Pero sí hay propuestas como el Fediverso, como Mastodon, entre otras, muchas otras propuestas,
utilizar mecanismos que controlen, como por ejemplo Toronium, ¿verdad? Como buscador. Hay propuestas, pero tendríamos que tomar conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo para adoptar masivamente ese tipo de propuestas. Bien, profesor. Yo le agradezco mucho y si no hay otra pregunta, ya lo estamos liberando y agradeciéndole muchísimo su participación, muy interesante. Eh, me gustó mucho, saqué muchas dudas como comunicadora, no sé si hay otra pregunta. A ver, no. Bueno, recordarles entonces que les va a llegar por correo electrónico el certificado de participación a quienes se inscribieron y agradecerle, profesor, muchísimas gracias por su asistencia y por compartir sus conocimientos con la red. Bueno, un saludo cordial. Muchísimas gracias también por el espacio y hasta pronto. Adiós, profesor. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias.